Oportunidad vamos a ver lo que significa la aritmética entera y consecutivamente veríamos la aritmética modular. ¿Y para qué sirven estas aritméticas? Y sus aplicaciones, claro. Aritmética entera y la aritmética modular. Diríamos que la aritmética entera, como su nombre lo indica, está basada en el conjunto de los números enteros. Y los enteros se denota por z, que ya lo sabemos, que vendría a ser desde el menos infinito pasando por el número negativo genérico n, llegaríamos al menos 2, menos 1, 0, el 1, el 2, tira para adelante, pasaríamos por el más n y esto continuaría. En estos números se basa entonces la aritmética entera, que la podemos clasificar como enteros negativos, z menos, y los enteros positivos, z más. Ok, unido lógicamente el cero. El cero no pertenece ni al uno ni al otro. Colocaríamos entonces. Y en este conjunto de los enteros vamos a definir lo que significa la operación fundamental de las aritméticas, que vendría a ser la división. Colocaríamos entonces el algoritmo de la división. El algoritmo de la división. ¿Qué significa? Nosotros ya lo sabemos por asignaturas anteriores que la división tiene que ver con un dividendo, un divisor, un cociente y el resto. Que esta disposición de números se lo puede colocar de esta manera, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Colocaríamos entonces el dividendo es igual b por c, divisor por el cociente, y a este le sumamos el resto. Donde, para que esto sea válido, el resto tendría que estar entre 0, menor o igual que r, y menor que el divisor. Porque si el resto es mayor que el divisor, se podía continuar la división. Entonces, para que no se continúe la división, el resto tiene que ser menor que el divisor. Esto sería el algoritmo de la división. Pero nosotros no queremos únicamente el algoritmo de la división, lógico. Queremos una división especial que se lo llama la división entera o exacta. División exacta. Y la exacta significa que el resto sea igual a 0. Eso es lo que significa la exacta. Ahora, entonces, si el resto es 0, colocaríamos esta identidad que sería, esto se anula y el dividendo será igual a b, o sea, la hemos factorizado al dividendo. Eso es lo que tenemos. Es como decir, si yo tengo el 18, la divido, por ejemplo, entre 2, me quedaría 9 por 2, 18 y el resto sería 0. Por lo tanto, de aquí diríamos de que el 18 va a ser igual a 9 por 2. A esto hemos llegado según esta notación. Ok, ahora aquí diríamos que el 9 es un divisor del 18, o que el 2 es un divisor del 18, o podemos decir en forma también que el 18 es un múltiplo de 9, del 18 es un múltiplo de 2. Toda esa forma que salen, que se deducen de la división exacta, la podemos colocar en términos genéricos para una división de este tipo. Por lo tanto, diríamos que el b divide al a, divide al divisor. Podemos decir que el b es divisor de a, es divisor de a. Podemos decir de que el a es divisible por b y por c, es divisible por b, y también podemos decir, y no solo por b, también por c,
Y podemos decir de que el A es un múltiplo de B y también sería del C. Entonces diríamos, el A es múltiplo de B, puesto que el C también será un número entero. Entonces diríamos múltiplo de B. ¿Cómo se lo trata de simplificar esas nomenclaturas? Las dos primeras se lo denota dentro de la aritmética entera como que el B divide a A o el B es divisor de A de esta manera. B divide a A. O sea, el A entre el B será una división exacta. El A entre el B es puesto que el resto sería 0. Ahora, en esta parte colocaríamos de que aquí el A es divisible por B, podemos escribir de esta manera. El A es igual a B por un número C, donde el C tiene que ser un entero. Y la última de las cuestiones se puede denotar de esta manera. El A es múltiplo de B y eso se coloca, el A es igual a B y a manera de exponente, que no es un exponente, colocamos el 0. Esto significa múltiplo de B. O sea, el A sería un múltiplo de B, que en este caso sería el 18 es divisible por 9. Colocaríamos que el 9 divide al 18. Podemos decir de que el 18 es 9 por 2, o podemos decir de que el 18 es un múltiplo de 9, o que el 18 es un múltiplo de 2. Eso es lo que significa. Ahora, y el múltiplo significa de que el A es igual a B multiplicado por un entero, o sea, esto es lo mismo que esto. Ok, esto vendría a ser entonces. Pero una notación importante, observación. Si yo digo, por ejemplo, el múltiplo de 2, esto significa múltiplos de 2, esto sería el 2 multiplicado por un número. Y ese 2 puede ser, llámale C, llámale B, llámale lo que sea. Ponte, por ejemplo, por el N. Y el N es un número entero. Por lo tanto, si el N es 0, el 2 será un múltiplo de 0. O el 0 será un múltiplo de 2. Los múltiplos de 2, todo esto sería 0 por un lado. Si el N vale 1, sería 2. Si el N vale 2, sería 4. Si el N vale menos 1, sería menos 2. Si el N vale menos 2, sería menos 4, etc, etc. Todos estos números serían entonces múltiplo de 2. Ok, hay que tener en cuenta que el 0 siempre es múltiplo de todos los números. El 0 es múltiplo de todos los números. Múltiplo de todos los números. Números. Muy bien, ya la tenemos entonces en la parte introductoria de lo que tenemos. Ahora, me van a ustedes en los comentarios decir si es cierto o falso las siguientes notaciones. ¿Será cierto o falso? La siguiente notación es la primera. El A, un número A, 1. ¿Qué significa? Que el A divide al 1. ¿Será cierto eso? ¿O para qué valores de A esta notación es cierta? El 2 me dice, por ejemplo, que el 1 divide al A. ¿Para qué valores de A será cierto esta notación? El 3 me dice el 0 divide al A. ¿Será cierto o falso? Y un 4, por ejemplo, que me digan el A divide al 0. ¿Cuál de ellas será verdad y cuál de ellas es falsa? ¿Y en qué caso el A verifica estas notaciones? Muy bien, una observación importante acerca de esa notación. Observación. Si yo digo, por ejemplo, que el C divide al A, o sea, el A entre el C me da un resto 0, y además de que el C divide al B, de aquí sacamos dos cosas. De que el C divide al producto del A por el B. Y de que el C divide a la combinación, que puede ser la suma o la resta, el A más menos B. Pero esta última la generalizamos
y podemos decir de que el número c divide a la combinación lineal de los números a y b, o sea, el a por el x más menos b por el y, llamarle así. Esto vendría a ser la teoría que nos lleva la división exacta entre dos números. Muy bien, de aquí podemos sacar ya dos teoremas, o esto nos lleva a dos teoremas. Uno, el teorema de Bezout, que ya lo veremos luego, y las ecuaciones diofánticas. Eso lo veremos después, pero esta notación ya nos lleva en esa dirección. Muy bien, eso en lo que respecta entonces a la división exacta. Pero hay unos números especiales que los vamos a ver ahora y son los números primos. ¿A qué se llama número primo? Números primos. O primero, número primo. Primo con M. Pues colocaríamos un número primo es aquel número que acepta como únicos divisores enteros, lógicamente, todos estamos hablando de números enteros, divisores, la unidad y el mismo número. Esos son los números primos. Por ejemplo, diríamos aquí, ejemplo de aplicación. El número 2, ¿qué divisores puede tener esto? Puede tener el 1, es divisible por 1, y el 2, que es el mismo número, es divisible por la unidad y por el mismo número. O sea, este es un número primo. Otro número primo, el 3, es divisible por 1 y es divisible por 3. Por lo tanto, es primo. Otro número, el 5, es divisible por 1 y por 5. El 7 por 1 y por 7. El 11 por 1 y por 11. Y así continuaríamos con el 12 no, porque el 12 sería, ¿cuánto? Es divisible por 1, también es divisible por 2, también es divisible por 3 y también es divisible por 4. Por lo tanto, ya no tiene como únicos divisores el 1 y el 12, sino además de esos dos números, otros. Esto no es un número primo. Aquellos números que no son números primos se lo llama número compuesto. Bien, a partir del 11 colocaríamos el 13 si sería. El 14 será divisible por 1, 1 lo divide a todos los números, pero también es por 2, también es por 7 y también es por 14. Por lo tanto, tiene como factores el 2 y el 7, aparte del 1 y el 14. También será un número compuesto. Quitamos de la lista de primos. El 15 será divisible por 1, por 15, por 3 y por 5. Nada. 16 tampoco, el 17 sí sería. Luego el siguiente sería 19. Luego sería el 23. Luego sería el etc. Esto vendría a ser la lista de los primeros números primos positivos que tenemos en los números enteros. Muy bien, ahora, pero si a mí me da un número más grande que esto, ¿cómo puedo saber de que ese número es primo o no? Entonces digo, el algoritmo para determinar si un número es primo. Para determinar si un número es primo. Un número es primo. Y ese algoritmo lo vamos a hacer, lógicamente, en la página siguiente, porque aquí no nos queda espacio. Entonces diríamos, el algoritmo para determinar un número mayor que estos, claro, porque si es menor que esto, serían todos estos números. Colocaríamos, por ejemplo, el número 1 en general. Vamos a ver los pasos por aquí. El primero,
sea el número n. Y quiero saber si en genérico ese número será primo o no. El primero de los pasos es sacar la raíz cuadrada de ese número. Y nos quedamos únicamente con la parte entera. Únicamente consideramos la parte entera. La parte entera. La parte decimal no. Segundo, colocamos todos los números primos menores que esa raíz cuadrada. Consideramos todos los números primos menores o iguales que la parte entera de la raíz. Tercero, analizamos si alguno de estos números primos divide al n. Si alguno de los números primos divide al número n, entonces ese número n es un número compuesto, o sea, no es primo. O sea, no es primo. Ahora, si no hay ninguno que lo divida, ese número será entonces un número primo. Bien, vamos a ver, ejemplo de aplicación. ¿Será primo el número, por ejemplo, 191? El n para nuestro caso sería 191. Por lo tanto, nos vamos al primero. Sacamos la raíz de 191. Y esto será 13, 12, 144, 13, 169, 13 y algo. Y esto nos daría 13.8 más o menos. Y consideramos únicamente el 13. La parte entera. No redondeando, únicamente la parte entera. Segundo, vamos a considerar los números primos menores que el 13. Y los números primos menores que el 13 sería el 2, el 3, el 5, el 1 también estaría ahí, pero el 1 es primo con todos los números. Por eso no se toma en cuenta. Entonces, 2, 3, hasta el 13 inclusive. O sea, todos estos números. Entonces colocaríamos, vamos a considerar el 2, el 3, el 5, 7, el 11 y el 13. El siguiente número 17 ya no, porque es mayor que la parte entera de la raíz. Muy bien, y el tercero. Vemos, el 2 divide al número 191, 2 no divide al 191. No divide al 191. ¿Qué más? El 3 divide al 191, podemos hacer 191 entre 3 y no la divide. 3 no divide al 191. ¿Qué más? El siguiente, 5. 5 tampoco divide. Para que un número sea divisible por 5, debe terminar en 0 o en 5. Y aquí no termina y termina en 1. Por lo tanto, no divide a 191. El 7. 7 dividirá 191 entre 7, no me da un entero. Entonces, no divide al 191. ¿Qué más? El 11. El 11 tampoco divide, hago la prueba. 191 entre 11, no hay ningún número exacto para ello. No divide al 191. Y nos queda el 13. 13 divide al 191, calculamos la división 191 entre 13 y resulta que tampoco. Esto significa que ninguno lo divide. Conclusión, ese 191 es un número primo. Es un número primo. A ver, para ustedes,
queda, y me lo dan en los comentarios, analizar si es primo o no el número N161. ¿Será primo o no este número? Haciendo el mismo procedimiento, pero ya para este número, para el número 161. ¿Ok? Ahora, ¿y para qué nos sirve el número primo? Para el teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental de la aritmética. Tanto la aritmética como el álgebra tienen teoremas fundamentales. Y la pregunta que nos viene ahora, si la aritmética, su teorema es lo que vamos a ver, ¿cuál sería el teorema fundamental del álgebra? Amigo, queda ahí para un poquito buscar cuál sería el teorema fundamental del álgebra. Pues bien, vamos a ver aquí. Es que también se lo llama teoría de la factorización única. Teorema de la factorización única. Factorización única. Ahora, ¿qué significa esto? Que cualquier número se puede descomponer, un entero, se puede descomponer de esta manera. Ese número descomponemos en factores primos. Factores primos. Y ese número nos llevaría entonces de esta manera. El número primo que sea, por ejemplo, el A elevado a un exponente, el B elevado a un exponente, que puede tener un tercer factor primo, C elevado a la gamma. O sea, los factores primos serían el A, B, C. Esto vendría a ser el teorema transformar un número en factorizándolo. Esto se llama el teorema fundamental. Vamos a ver ejemplo. Si yo tomo, por ejemplo, el número 2, vamos a ver, 120, y vamos a descomponerlo. Descomponerlo significa colocar el 120 por acá, buscamos lo divisible por 2, le saco mitad, 120 entre 2, 60. Sigue teniendo mitad, 30. Sigue teniendo mitad, 15. Esto ya no tiene mitad porque no termina en par. Entonces sería 5 más 1, 6. 6 es divisible por 3, tiene tercia. Y aquí 15 entre 3 a 5. Y el 5, como es primo, es entre 5 a 1. Por lo tanto, ese número 120, por el teorema sería 2. ¿Cuántas veces 2? 1, 2, 3. 2 al cubo. Multiplicado por 3 a la 1 porque se repite una vez. 5 a la 1 porque se repite. Esto sería la factorización en factores primos del número 120. Eso nos lleva aquí a otro concepto. Nos lleva al concepto de máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Colocaríamos máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Común múltiplo. Que el máximo común divisor se lo va a denotar como máximo común divisor de esta manera y el mínimo común múltiplo como MCM. Pero ¿qué significa cada uno de ellos? Tengo aquí que calcular entonces el máximo común divisor de dos números para dos números y lo mismo para dos o más, cuidadín, para dos o más números. Y diríamos, nos basamos en su descomposición factorial del número. Y diríamos, habrá esos dos números, factores primos que son en ambos y factores primos que están únicamente en uno de ellos. Entonces colocaríamos
el máximo común divisor vendría a ser los factores comunes elevado a sus mínimos exponentes. Eso vendría a ser el máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo son factores comunes y no comunes, elevado a sus máximos exponentes. Eso es lo que nos dice la teoría. Pues bien, vamos a aplicarlo esto a algún problema. Y me dicen, por ejemplo, aquí, problema. Calcular el máximo y el mínimo común múltiplo. Máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los números, por ejemplo, ¿cuánto? 28 y 32. Habrá que primero descomponer esos números en sus factores. Entonces digo 28, mitad, 14, mitad, 7, primo, séptima 1. Y el número 32 sería mitad, 16, mitad, 8, mitad, 4, mitad, 2, mitad, 1. O sea, el 28 vendría a ser 2 al cuadrado por 7 y el 32 sería igual 2 a la quinta. Por lo tanto, hay un factor común, el 2, factor común. Y nos vamos al máximo común divisor. Y el máximo común divisor me dice factores comunes elevado a sus mínimos exponentes. Esto tiene 2 al cuadrado, 2 a la quinta, entonces 2 al cuadrado. Esto sería el máximo común divisor de esos números. Y el mínimo común múltiplo es factores comunes y no comunes elevado a sus máximos exponentes. El común sería 2 y el máximo exponente 2 a la 5. Y el no común sería 7. ¿Que habría más no comunes? Pues si aquí sería 7 al cuadrado, sería 7 al cuadrado que acompaña al 2 a la quinta. Esto sería entonces el máximo o el mínimo común múltiplo. Propiedad fundamental de estos valores. Propiedad. Que el producto del 28 por el 32, el producto de los números, va a ser igual al producto de su máximo común divisor multiplicado por el mínimo común múltiplo. O sea, esto vendría a ser el máximo 14 multiplicado por esta cantidad. Eso siempre se va a dar. Problema para ustedes. Y me lo comentan, me lo ponen ahí en los comentarios. Problema, calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 84 y 72. ¿Cuánto sería esos dos valores de esos números? Ok.